Hola, soy Nicolás Garbarini. Muy bienvenidos a esta serie de reflexiones que llamamos Un mate con Jesús. Frena un instante, tomate un mate y Jesús se va con vos. Bueno, en este día la verdad es que quiero compartirles algo que a mí me ha bendecido mucho, porque sabemos que Jesús cuando estaba en esta tierra hacía muchos milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios, y sabemos que los discípulos de Jesús también de alguna forma lo podían hacer, y una vez que después del Pentecostés, cuando el fuego del Espíritu Santo descendió sobre ellos, les dio poder, y también ellos seguían haciendo las mismas obras que Jesús. A mí me llama la atención porque hay un milagro, el único milagro en toda la Biblia que les falló, podríamos decir, a los discípulos. Sabemos todos que a Jesús jamás le falló un milagro, no hay registro en toda la Biblia de alguien que haya llegado ante Jesús pidiéndole un milagro y que no haya sido satisfecha su necesidad, o sea, que no haya recibido el milagro. Todos, absolutamente todos fueron sanos. Si uno mira, la única vez que podríamos decir casi le falla ese milagro a Jesús fue cuando le traen un ciego y de repente Jesús ora una vez y le dice: ¿cómo ves? Dice: veo la gente como árboles. Claro, veía todo borroso. Y de repente le ora de nuevo y entonces comenzó a ver claramente de lejos y de cerca a todos perfectamente, ¿no? Y a los discípulos, después del Pentecostés, después que fueron llenos del Espíritu Santo, tampoco jamás hay registro de que les haya fallado ni siquiera un solo milagro. Todas las personas que le traían a los discípulos, todas eran sanas. Ahora bien, hay un solo milagro, el único en toda la Biblia, que le trajeron a los discípulos de Jesús, que se lo trajeron y los discípulos no pudieron hacer ese milagro. Y creo que es un pasaje muy interesante porque creo que podemos aprender cosas acerca de los milagros de Jesús, por qué ocurren, por qué no ocurren. Así que te invito a que me acompañes el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Esa palabra es importante, todos. Y para sanar enfermedades. Jesús los reúne, le dice: muchachos, les voy a dar poder y autoridad sobre todos. O sea que si venía el mismísimo diablo en persona, ellos tenían poder y autoridad sobre todo demonio. No había ni un solo tipo de demonio que ellos no pudieran echar fuera. Y si uno sigue leyendo ese mismo capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 9, nos encontramos que Jesús toma a 3 de los 12 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se los lleva a un monte alto que conocemos como el monte de la transfiguración. Ahí se transfigura delante de ellos, aparece Moisés y Elías, pero mientras allá arriba en el monte están viendo la gloria de Dios, están disfrutando todo eso, abajo del monte quedan 9 discípulos más, y estos 9 discípulos están esperando que Jesús baje con los otros 3, y de repente le traen a estos 9 discípulos un padre de un nene que estaba endemoniado, se lo trae a los discípulos para que oren ellos por este hijo de él, para que pueda ser totalmente sanado. Y de repente cuenta la Biblia, si uno sigue leyendo en el versículo 39, siempre Lucas 9, versículo 39, y sucede que un espíritu le toma, le dice el padre, le está explicando a los apóstoles, y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Versículo 40, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y de repente lo trae, lo sana. Algo ocurre. Lo habían traído a los discípulos y los discípulos no habían podido echarlo fuera. Hicieron todo lo que se suponía que tenían que hacer.
de alguna forma habían orado, me imagino que habían reprendido, habían hecho, no sé, salto rana, ungido con aceite, todo lo que ellos sabían, agotaron y quemaron todos los papeles y todos los recursos. Hicieron todo lo que ellos sabían hacer y tenían que hacer, y sin embargo nada ocurría. Y entonces esperan que baje Jesús, y cuando baja Jesús, Jesús sí logra echar fuera ese demonio, ¿no? Y todos se maravillaban. Pero claro, a mí siempre me llama la atención, porque después, si uno lee este mismo pasaje, está en el Evangelio de Mateo 17 también. Y los discípulos, en el Mateo 17, 19, le preguntan a Jesús, claro, después lo traen a Jesús y le dice Jesús, ¿por qué no pudimos? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Claro, porque ellos habían hecho todo lo que se suponía que tenían que hacer. Y te hago una pregunta. ¿Ellos tenían el poder y la autoridad para echar fuera a ese demonio? Claro que sí, porque leímos recién en Lucas 1 que tenían poder y autoridad sobre todos los demonios. O sea que ellos, aún teniendo el poder y la autoridad sobre ese demonio, no lo pudieron echar fuera. ¿Cuál sería la razón? Esto es interesante. Y entonces le van y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué no pudimos? Porque nos diste la autoridad hace unos versículos atrás, y dentro del mismo capítulo te fuiste al monte, y ya cuando te fuiste ahí arriba al monte por 3 días, ya no pudimos echar a un demonio. ¿Qué nos pasó? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pudimos? Tan parecido a lo que nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y Jesús, miren la respuesta que le da. Versículo 20 de Mateo 17, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esas son las palabras de Jesús. En otras palabras podríamos decir que Jesús le dice, cuando le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? En otras palabras, muchachos, me fui unos días al monte a orar y ya no pueden echar fuera un demonio. Imagínense cuando vaya a la cruz y después ya no esté más, ¿qué van a hacer? Ustedes tienen que ser los que van a hacer las mismas obras que yo. Para eso se quedan en representación mía en esta tierra. Y de alguna forma le preguntan por qué no pudimos, y Jesús le dice, es por causa de la incredulidad, por causa de la poca fe. Y este género, dice, no sale sino con oración y ayuno. No es el género del demonio, que hay una especie de tipo de demonio que es demasiado fuerte, no, porque todos los demonios salen en el nombre de Jesús, no por nuestra oración ni por nuestro ayuno, sino que en el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que se va? ¿Cuál es el género que se va con oración y ayuno? Es el género de incredulidad en los propios discípulos. Jesús le dice, generación incrédula. Son gente que de alguna forma creen, pero dudan también en su corazón. Conviven, coexisten ambas cosas dentro de ustedes. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Cuando podemos solo creer y echar fuera la incredulidad, entonces los milagros ocurren. Tenemos que orar, tenemos que ayunar para que se nos vaya la incredulidad de nuestro propio corazón, para entonces sí poder, como dice Jesús, si tuviera fe, dirían a este monte, córrete, pásate de aquí al mar, y os obedecería. Última cosa antes de cerrar, Jesús cuando le dice, muchachos, cuando estén delante de un monte, no les dice suban a la cima y van a ver la gloria de Dios en el monte. No les dice, muchachos, cuando estén delante de un monte, Dios siempre le va a dar un camino, un plan B por el costado, y van a pasar del otro lado con la bendición de Dios. Suena bien, pero no es eso lo que le dijo. Muchachos, cuando estén delante de un monte van a hacer un túnel por abajo y pasan del otro lado. Nada de eso fue lo que Jesús dijo. Le dijo, muchachos, cuando estén delante de un monte, de algo imposible que no puedan trasladar, ustedes tienen que pararse firme y hablarle a esa enfermedad, a ese problema, a ese monte, a eso que obstaculiza a ese demonio, y tienen que decirle en fe, monte, quítate y desarráigate y échate en el mar, y el monte les obedecerá. En otras palabras, el que tiene fe, ordena, da la palabra en fe. Decía, en el nombre de Jesús, cáncer, te vas ahora, en el nombre de Jesús. Enfermedad, salí de mi vida, salí de la vida de mi familiar, de mi amigo, de mi ser querido, en el nombre de Jesús. Toda opresión, depresión, te va fuera en el nombre de Jesús, y te parás y tomás autoridad y lo declarás, porque el que tiene fe habla. Creí, por tanto hablé. Se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Ese principio funciona siempre porque es un principio de fe. Así que es importante que nosotros podamos entender esto. El único milagro en toda la Biblia que le falló a los discípulos fue este, y Jesús nos dice, es por la incredulidad, muchachos.
oren, ayunen para quitar la incredulidad de su corazón, y entonces cuando tengan solo fe, ahí den la palabra, ordénenle al monte que el monte se mueva y se moverá en el nombre de Jesús. Así que no te olvides, si te gustó este video, compartirlo con tus amigos, dale me gusta, para que mucha gente pueda recibir este mensaje de esperanza. Que Dios te bendiga mucho, nos vemos en la próxima. Chau, chau.